Cordial saludo. Los estudiantes de la Maestría de Educación que hacemos esta presentación son Jesús David Marroquín, Nidia Patricia Rivera y quien les habla Ana Paula Espinel Espinel. Nuestro trabajo de investigación se titula Estrategias pedagógicas inclusivas para fortalecer la convivencia escolar en estudiantes con diversidad funcional del grado tercero de la institución educativa Caño Bonito CDA. De antemano, agradecemos al jurado y a los docentes que comparten con nosotros este espacio. La educación constituye un proceso fundamental para el desarrollo integral de las personas y de la sociedad. Por tanto, la escuela es un escenario fundamental en el reconocimiento de la diversidad como elemento de la condición humana. Por esta razón o desde esta perspectiva, en la Escuela Rural Caño Bonito CDA, en el grado tercero, se identificó ciertas dificultades en la convivencia escolar en niños con diversidad funcional. Por tanto, en este trabajo de investigación se tuvo como objetivo diseñar e implementar estrategias pedagógicas inclusivas para fortalecer la convivencia escolar en este grado. Se hizo mediante un enfoque cualitativo de investigación-acción, se desarrollan estrategias que favorecen ambientes escolares más participativos, más equitativos y respetuosos. Problema de investigación. En la política pública de Colombia está muy bien plasmada toda la norma y los derechos de las personas y estudiantes con diversidad funcional. No obstante, existe una gran brecha entre lo que es la norma y la aplicación de la norma, entre lo que es la política pública y la realidad que se vive en las instituciones educativas, ya que la inclusión no es únicamente la presencia física de estos estudiantes en las aulas, sino que dentro de varias cosas, varios aspectos, es fundamental las estrategias pedagógicas inclusivas que se conciben como esos métodos y esos recursos que se adaptan y ajustan ese proceso educativo a las capacidades, a los intereses y a los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. También garantiza el bienestar socioemocional y el desarrollo integral de cada uno de ellos. Por esta razón, dentro de la institución educativa, Caño Bonito CDA, esta es como para contextualizar un poco el problema de investigación, es una institución rural en el grado tercero donde hay 12 estudiantes, de los cuales hay 3 estudiantes con diversidad funcional. Se observó, se identificó dificultades en la convivencia escolar, ya que había poca interacción con los estudiantes, baja tolerancia frente a las diferencias de ellos y desconocimiento de las necesidades específicas de estos compañeros. Por esto nos conlleva a una pregunta de investigación que es cómo las estrategias pedagógicas inclusivas pueden fortalecer la convivencia escolar en los estudiantes con diversidad funcional del grado tercero de la institución educativa Caño Bonito CDA. Con base en la pregunta de investigación mencionada anteriormente, se planteó el siguiente objetivo general: diseñar e implementar estrategias pedagógicas inclusivas para fortalecer la convivencia escolar en los estudiantes con diversidad funcional del grado tercero de la institución educativa Caño Bonito CDA. Con base a este objetivo general se estructuró el proceso investigativo. Para dar cumplimiento al objetivo general, los objetivos específicos estuvieron orientados básicamente a diagnosticar los factores que afectan la convivencia escolar, a diseñar las estrategias pedagógicas inclusivas, a implementarlas, a aplicarlas y finalmente a evaluar los cambios generados en la convivencia escolar en el grado tercero, si hubieron cambios positivos, si hubieron cambios negativos, si no hubo ningún tipo de cambio. Se evaluaron esos resultados.
Justificación. Este proyecto surge de la necesidad de fortalecer la convivencia escolar inclusiva en contextos rurales, particularmente en la institución educativa donde se realiza la investigación, ya que la inclusión educativa contemporánea ha cobrado mayor fortalecimiento y se ha hecho una necesidad ética y de suma importancia. Por esta razón, esta investigación hace aportes significativos orientados al mejoramiento de la calidad tanto educativa como humana, a través de estrategias pedagógicas inclusivas que buscan promover el respeto por la diversidad y así generar un impacto positivo en la convivencia y en la formación integral de los estudiantes. Marco de referencia. A continuación, presentamos los principales fundamentos teóricos, conceptuales, legales y antecedentes de la investigación que evidencian la importancia de nuestro trabajo. Antecedentes. Algunos de los antecedentes a nivel internacional que permitieron sustentar la importancia de nuestra investigación. Dentro de estos encontramos, por ejemplo, el informe de Delors 1996 que resalta aprender a vivir juntos como eje fundamental promoviendo el respeto, la cooperación en contextos diversos. De igual manera, también encontramos, por ejemplo, Ochoa Cervantes, Peiro Gregory, 2012, donde destacan la importancia de formar a los estudiantes en valores, en empatía, en aceptación de las diferencias, en esas habilidades sociales tan vitales que les permiten convivir de manera respetuosa en contextos diversos. La convivencia escolar es uno de los conceptos fundamentales en nuestra investigación. La convivencia escolar, entendida como esa capacidad para aprender, respetar, resolver conflictos, aceptar las diferencias y ser empáticos con los demás, para que a su vez haya un ambiente armónico y agradable. Cuando se presentan dificultades en la convivencia escolar, pueden surgir problemas también como la exclusión y el bullying, dificultades en la comunicación y participación. Por esto fue importante el estudio, como lo plantean Gómez y Agramonte. Continuamos con los antecedentes nacionales. En relación con los antecedentes nacionales se identificaron diversas investigaciones orientadas al fortalecimiento de la educación inclusiva y la convivencia escolar en el contexto colombiano. Estos estudios destacan la importancia de implementar estrategias pedagógicas que favorezcan la participación, además el reconocimiento a la diversidad y eliminación de barreras. De igual manera, los antecedentes revisados permitieron reconocer avances significativos en la construcción de prácticas pedagógicas más flexibles e inclusivas, aportando elementos fundamentales para el desarrollo de esta investigación. Ahora vamos a hablar sobre los antecedentes regionales. En cuanto a los antecedentes regionales, es importante señalar que aunque en Colombia se han establecido políticas inclusivas, en zonas rurales se puede decir que persisten diversas dificultades en el ámbito social, cultural, que limitan la implementación efectiva. En los estudios realizados en contextos rurales, aquí en Santander, se evidencian diferencias en la implementación de la inclusión y la convivencia escolar. Podemos traer a colación en este momento a los autores Beltrán Villamizar y Vargas Beltrán. Ellos dicen que aunque existen avances, aún persisten retos que requieren fortalecer estrategias pedagógicas para promover la educación más inclusiva y armoniosa. Vamos a continuar hablando del marco teórico.
en relación con el marco teórico de este proyecto de investigación, se fundamentó en aportes de autores y referentes que están vinculados en la educación inclusiva y la convivencia escolar. La diversidad y la participación educativa en este marco sirve como base para analizar lo que ocurre en el contexto educativo, en este caso rural. Por eso se abordan temas como lo es la convivencia escolar, como es la diversidad funcional y las estrategias pedagógicas, que son lo básicos para entender cómo se relacionan los estudiantes, cómo, cómo se respeta la diversidad y cómo se puede crear ambientes de aprendizaje inclusivos. Damos referente en ese momento a Palacio Román. En el 2008 decía que la exclusión ocurre cuando la sociedad no se adapta a las diferentes formas de aprender. Desde una mirada de los estudiantes con diversidad funcional, son reconocidos como sujetos de derechos, distintas formas de aprender y de expresarse y deben ser respetadas. Ahora bien, reconocer la diversidad no es suficiente si no se lleva una práctica del día a día, aquí donde se entra la convivencia escolar, entendida no solo como una ausencia de conflictos, sino como una forma como las personas se relacionan en la escuela y en cualquier ámbito. Eso lo relaciona también Fierro Evans en el 2019. Continuamos hablando del marco conceptual del proyecto de investigación. En cuanto al marco conceptual, se abordan conceptos fundamentales relacionados con la convivencia escolar, con la diversidad funcional y con las estrategias pedagógicas. La convivencia escolar, según el Ministerio de Educación, se refiere a un conjunto de prácticas y normas que buscan promover relaciones basadas en el respeto y en el diálogo. Respecto a la diversidad funcional, se reconocen las diferencias como parte de la diversidad humana. Respecto a las estrategias pedagógicas, podemos decir en este momento traer a colación a Díaz y a Hernández en el 2010 dicen que el conjunto de acciones y métodos y recursos que el docente emplea de manera intencional para facilitar el proceso de enseñanza orienta a la enseñanza para que los estudiantes logren un aprendizaje más significativo. Marco legal. Permite delimitar y explicar los principales conceptos que orientan el desarrollo de la investigación, facilitando la comprensión de categorías que sustentan el estudio. Nuestro proyecto de estrategias pedagógicas inclusivas que favorecen la convivencia escolar en estudiantes de diversidad funcional de grado tercero de primaria de la institución educativa Caño Bonito de la CDA. Se enmarca dentro de las normas colombianas donde la educación inclusiva y el buen ambiente escolar son fundamentales para el proceso de enseñanza. La Constitución Política de Colombia del 1991 apoya este proyecto porque reconociendo la educación como un derecho fundamental en el cual debe ser garantizado en condiciones de igualdad con el fin de promover el respeto por la diversidad en un ambiente escolar. Ahora bien, traemos a colación la Ley 1620 del 2013, que promueve los espacios de educación más sanos, y también traemos a colación la Ley 115 de 1994, orienta la educación hacia un desarrollo integral, entre otras leyes y decretos que hay. Este marco respalda la importancia del proyecto de investigación. Marco metodológico. El estudio se desarrolla en un enfoque cualitativo bajo una metodología de investigación-acción, lo que nos permite comprender y transformar la realidad educativa. Se trabaja con estudiantes del grado tercero, docentes y también familiares. En un contexto rural, aplicando estrategias pedagógicas inclusivas para mejorar la convivencia y la participación de todos. Este estudio se desarrolla desde una perspectiva de investigación, acción, un direccionamiento que permita al mismo tiempo comprender, de transformar la realidad educativa a través del proceso. Se observan las situaciones, se reflexiona sobre ellas,
se aplican acciones y luego se evalúan los resultados. Esto resulta muy útil en el contexto escolar rural, donde el ambiente escolar necesita revisarse constantemente para lograr cambios duraderos. Ese punto de vista no solo ayuda a describir lo que ocurre, sino también a intervenir con estrategias que buscan mejorar el ambiente y promover prácticas inclusivas. Nuestro proyecto se desarrolló en la institución educativa Caño Bonito de la CDA, ubicada en zona rural de Vélez Santander, en un contexto con base agrícola. La institución se orienta bajo un modelo socioconstructivista que promueve el aprendizaje activo y contextualizado. En cuanto al procedimiento, la investigación se desarrolló mediante un enfoque de investigación-acción. Este proceso nos permitió relacionar los 4 objetivos específicos con 4 fases. La fase número 1, fase diagnóstica, que estuvo acompañada del proceso de observación participativa de parte del docente y aplicación de encuestas diagnósticas a estudiantes y a padres de familia. Una vez recopilados estos datos, se identificó una necesidad, lo que nos permitió hacer un diseño de un plan de acción y estrategias pedagógicos contextualizados e inclusivos. Esto fue lo desarrollado en la fase número 2, para luego pasar a la fase número 3, que era la implementación de dichos talleres, que también estuvieron acompañados de observación participante, sistematización en diarios de campo y un proceso de seguimiento. Una vez finalizada esta fase, se dio paso a la fase número 4, que era la fase de evaluación y reflexión final, que estuvo acompañada de encuestas semiestructuradas a estudiantes, padres de familia y el contraste de los datos recopilados en la fase inicial y en esta fase final. Este proceso investigativo estuvo acompañado de 3 técnicas de recolección de datos: observación participante, diarios de campo y las encuestas semiestructuradas. La observación participante se realizaba día con día, en el aula de clase, en las canchas, en cualquier espacio donde los estudiantes tuvieran una interacción social entre ellos. Este proceso de observación luego fue sistematizado en los diarios de campo, donde se plasmaban las experiencias, las reflexiones de dicha observación, y asimismo se podían generar propuestas para las siguientes actividades que iban a ser ejecutadas con ellos mismos. Las encuestas semiestructuradas se aplicaban en 2 momentos claves: en la fase 1, fase diagnóstica, y en la fase final, fase de cierre, donde se recopilaron las percepciones tanto de los estudiantes como de los padres de familia. El proceso investigativo se realizó bajo pilares éticos y de rigurosidad científica, lo que permitió a padres de familia, estudiantes y docentes participar de manera libre, autónoma y voluntaria. Mediante el consentimiento informado, ellos estaban seguros de que en ningún momento se iban a vulnerar sus derechos, se iban a respetar sus opiniones y que su bienestar integral se iba a mantener de manera óptima. Asimismo, podemos asegurar que esta investigación es un proyecto de investigativo sin riesgo. En población y muestra tenemos un grupo focal de 10 estudiantes, de los cuales 3 de ellos eran estudiantes con diversidad funcional. Adicional, se vincularon a 6 padres de familia. Ellos participaron en la fase 1 y en la fase 4. En ambas fases, con una encuesta semiestructurada. La diferencia: fase 1, una encuesta diagnóstica, y en la fase 4, una encuesta semiestructurada final, donde se recopilaron las percepciones del proyecto y las actividades ejecutadas. Los estudiantes estuvieron bajo observación participante todos los días en los que ellos asistieron a la escuela, y esta observación se sistematizó en diarios de campo, un diario de campo por cada una de las actividades realizadas. Una vez ya recopilados los datos con el grupo de investigación, se procede a hacer un proceso de discusión. Este proceso nos dejó ver que la fase inicial, la fase diagnóstica, efectivamente nos confirma que hay una barrera frente a la inclusión en este grupo de estudiantes, una barrera que está marcada por el contexto y un poco por el desconocimiento del tema. De esta manera pudimos detectar dicha necesidad, diseñar las estrategias y ponerlas en marcha.
Así pudimos recopilar datos a través de la observación y los registros de los diarios de campo y confirmar que las actividades lúdicas y cooperativas sí favorecen al respeto, a la integridad y a mejorar la participación estudiantil. Asimismo, los resultados dados por las encuestas tanto a estudiantes como a pares de familia nos confirman que la educación inclusiva sí puede contribuir a comunidades educativas más justas, equitativas y participativas, no solo dentro del salón, sino fuera del aula y a nivel social. Con el grupo investigativo, a través del análisis de los datos recopilados, a través de la observación realizada y de la sistematización de las diferentes experiencias, se puede concluir que sí se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de diseñar e implementar diferentes estrategias pedagógicas inclusivas. Todo esto se pudo evidenciar no solo en la percepción que tuvieron los padres de familia en sus encuestas, sino en el comportamiento y en el cambio de dinámica que tuvieron los estudiantes durante este proceso. Ya los estudiantes se vieron más participativos, se mejoró el trabajo en equipo, se vio que los estudiantes entendieron el proceso de inclusión dentro y fuera del aula. Ya mostramos a los estudiantes con habilidades sociales que beneficiaban el desarrollo social, y de esta manera también se puede decir que la escuela rural puede ser un espacio de equidad real si el docente ajusta su práctica hacia la empatía. Pensando en líneas futuras, se quiere proponer seguir profundizando en estrategias y metodologías lúdicas que le permitan a toda la comunidad educativa ser partícipes, estudiantes, padres de familia y, por supuesto, docentes. De esta manera, vamos a garantizar una convivencia escolar sana. Vamos a ser partícipes de un proceso de educación inclusiva, donde la diversidad funcional sea parte fundamental de este proceso. No se vea como un proceso aislado, sino se vea como un todo. De esta manera, nosotros como docentes debemos hacer cambios en nuestras estrategias, ser más innovadores, hacer cambios curriculares que nos permitan no solo integrar los contenidos académicos, sino que también podamos priorizar el fortalecimiento del desarrollo emocional de todos y cada uno de los estudiantes. A continuación, se presentan algunas de las referencias bibliográficas que tuvimos en cuenta durante el proceso investigativo. Como grupo de trabajo, Ana Paula, Niña Patricia y Jesús David, agradecemos por su tiempo y su atención.